Zombie Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mis padres gastaron mi fondo universitario en mi hermana y ahora son mis inquilinos. Mi hermana menor Bibi acaba de graduarse de la escuela secundaria, aunque el camino no ha sido nada fácil. Ha sido su tercer intento después de reprobar 2 veces anteriormente. Desde pequeña, Bibi siempre tuvo dificultades académicas significativas. No solo se trataba de calificaciones bajas, tenía problemas serios para mantener la concentración y encontrar motivación, lo que impactaba considerablemente su desempeño escolar. En un principio, intentaba justificar sus dificultades alegando que tenía dislexia. Sin embargo, después de realizarle múltiples evaluaciones profesionales, esta posibilidad fue descartada. Al quedarse sin esta excusa, su comportamiento comenzó a deteriorarse notablemente. Hubo numerosos incidentes en los que fue descubierta consumiendo sustancias con estudiantes mayores en el campus. Con frecuencia se ausentaba de clases para asistir a reuniones sociales, lo que resultaba en constantes llamados de atención de los maestros a mis padres. Ellos intentaron dialogar con ella repetidamente sin éxito. Los castigos tampoco funcionaron, ya que Bibi siempre encontraba la manera de evadirlos, escapándose durante la noche para reunirse con sus amistades o incluso con personas que conocía por internet. Durante este periodo, en lugar de hacer que Bibi asumiera la responsabilidad de sus acciones, mis padres solían dirigir su frustración hacia mí. Me culpaban por no ser una mejor hermana mayor y decían que era mi deber guiarla y mostrarle el camino correcto. No es que no me preocupara por ella, realmente me importaba su bienestar. Quería ser una buena hermana mayor, pero la realidad es que Bibi nunca estaba dispuesta a escucharme. Cada vez que intentaba disuadirla de tomar decisiones imprudentes, respondía con hostilidad y se ponía a la defensiva. Con el tiempo dejé de intentar intervenir. Me agotaban las constantes discusiones y me molestaba sentir que de alguna manera era mi responsabilidad modificar su comportamiento cuando nada de lo que hacía parecía ayudar. Opté por dejar que las cosas siguieran su curso natural. Era más sencillo mantener la paz de esa manera, aunque en el fondo sabía que no estaba contribuyendo a que Bibi tomara mejores decisiones. Una madrugada, el caos se desató en nuestro hogar. Mi madre, siguiendo su rutina habitual, se levantó para revisar nuestras habitaciones. Al entrar al cuarto de Bibi lo encontró completamente vacío. Me desperté sobresaltada por los gritos de mi madre dirigidos tanto a mí como a mi padre, exigiendo saber el paradero de Bibi. Medio dormida y confundida, corrí a la habitación de mi hermana esperando encontrar alguna nota o indicio de su ubicación. No había nada. Intentamos comunicarnos con ella, pero su teléfono estaba apagado, lo que solo intensificó nuestra preocupación. En ese momento, estábamos preparándonos para contactar a las autoridades. No teníamos pista alguna de su paradero ni de su estado. La situación era verdaderamente aterradora y mis padres estaban completamente alterados por el miedo. Justo cuando estábamos a punto de llamar a la policía, una amiga en común se comunicó conmigo de manera privada y me reveló algo impactante. Bibi había salido nuevamente para encontrarse con alguien que había conocido por internet. Sentí una oleada de temor mientras compartía esta información con mis padres. Afortunadamente, esta amiga conocía la dirección del joven ya que Bibi se la había compartido. Con esta nueva información, nos dirigimos inmediatamente al lugar indicado. Al llegar, mi madre actuó sin vacilación. Ingresó al lugar llamando a Bibi a gritos. La expresión en el rostro de mi hermana al vernos reflejaba una mezcla de asombro y vergüenza. No podía creer que la hubiéramos localizado. Por fortuna, no había ocurrido nada peligroso entre ella y el joven. Él parecía tan sorprendido como nosotros. Desconocía que Bibi era menor de edad, pues ella le había mentido sobre su edad. Mi padre, lleno de indignación, advirtió severamente al joven antes de prácticamente sacar a Bibi del lugar. El trayecto de regreso a casa estuvo cargado de tensión y reproches. Bibi mantenía su actitud desafiante, discutiendo constantemente con nuestros padres, mientras mi madre intentaba hacerle comprender la gravedad de sus acciones. Fue uno de los viajes más intensos y agotadores que puedo recordar. Bibi también estaba molesta conmigo por haber contactado a nuestra amiga en común y obtener la dirección del joven. Insistía en que podría haber regresado a casa más tarde discretamente y que yo solo debía mantener silencio. Era evidente que mi hermana no comprendía la seriedad de sus acciones ni lo preocupados que estábamos todos por su seguridad. Al llegar a casa, mi madre disciplinó a Bibi y pensé que quizás esto marcaría un punto de inflexión hacia un cambio positivo, pero no fue así. Por el contrario, después de este incidente,
Mis padres se volvieron excesivamente protectores con su hija menor. Estaban tan atemorizados ante la posibilidad de perderla que comenzaron a ceder ante sus exigencias con tal de mantenerla segura en casa. Bibi también se percató del poder que tenía. Comprendió que mientras existiera el temor de que escapara o se metiera en problemas, obtendría lo que deseaba y aprovechó esta ventaja. Incluso cuando Bibi reprobó la secundaria por primera vez, esperaba algún tipo de consecuencia, tal vez una conversación seria o medidas disciplinarias para encauzarla nuevamente. Sin embargo, mis padres ni siquiera la reprendieron. En lugar de abordar el problema directamente, le expresaron su comprensión sobre las dificultades que representaba la secundaria y la animaron a intentarlo nuevamente, como si reprobar no fuera algo significativo. Creían que la estaban apoyando siendo comprensivos y pacientes, pero desde mi perspectiva, estaban ignorando la realidad de la situación. Mientras pensaban que actuaban correctamente, su permisividad solo reforzaba en ella la idea de que no necesitaba responsabilizarse de sus acciones. Cada vez que cometía un error, ellos la justificaban. Era como si estuvieran premiando su comportamiento inadecuado en lugar de enseñarle algún sentido de responsabilidad. Cuando repitió la secundaria por segunda vez, la situación no mejoró. Bibi fue descubierta haciendo trampa en uno de sus exámenes, lo que resultó en su suspensión. Era una falta grave, y pensé que seguramente esta vez mis padres finalmente intervendrían y tomarían medidas disciplinarias. Pero incluso entonces se mostraron comprensivos, como si la presión académica fuera excesiva para ella y hacer trampa fuera simplemente una consecuencia de eso. Sin embargo, fue cuando Bibi alcanzó su punto más bajo y tomó la decisión de abandonar completamente la secundaria. Se sentía frustrada y derrotada al ver cómo sus amigos avanzaban mientras ella permanecía estancada en la secundaria. Como resultado, comenzó a trabajar en un establecimiento para generar ingresos y seguir adelante. Nuestros padres intentaron persuadirla en múltiples ocasiones e incluso me pidieron que hablara con ella. Dediqué mucho tiempo animándola a darle otra oportunidad a la escuela. Sabía que no sería sencillo, pero también era consciente de que no podía basar toda su vida en ese trabajo. Mis padres la habían sobreprotegido lo suficiente y necesitaba impulsarla a superarse. Finalmente, después de mucha insistencia, Bibi decidió intentarlo una última vez. Mis padres invirtieron una suma considerable para inscribirla en otra institución educativa a pesar de su historial académico, para que pudiera continuar con sus estudios. En esta ocasión, supervisé su progreso de cerca y debo reconocer que se esforzó genuinamente por aprobar sus exámenes, a diferencia de las veces anteriores. Me sentía inmensamente orgullosa de ella y para celebrar su logro, la llevé a festejarlo. Posteriormente, cuando la dejé en casa de mis padres, decidí pernoctar en mi antigua habitación ya que me encontraba completamente exhausta. No tenía energía para conducir de regreso a mi residencia cerca de la universidad, así que quedarme en mi habitación parecía lo más sensato. A la mañana siguiente desperté con el delicioso aroma a canela que inundaba la casa. Los rollos de canela de mi madre eran legendarios en nuestra familia, así que supe inmediatamente que los había preparado para nosotros. Entusiasmada, me levanté rápidamente y me dirigí a la cocina. Mientras me acercaba, podía escuchar a mis padres conversando en voz baja. Al entrar, ambos me miraron con expresiones ligeramente tensas. Percibiendo la incomodidad, pregunté qué sucedía, pero en lugar de responder, rápidamente restaron importancia al asunto. Mi madre, intentando mantener la naturalidad, negó con la cabeza y aseguró que todo estaba bien. Luego cambió de tema, expresando su deseo de que me quedara todo el día y me uniera a ellos para la cena más tarde. Aunque había planeado regresar a la universidad esa tarde, ante su insistencia de que un día adicional no haría diferencia, acepté sin darle mayor importancia. Esa misma noche, durante la cena, mi padre expresó a Bibi y a mí lo orgullosos que estaban de ambas, y mi madre asintió en concordancia. Luego mis padres se dirigieron a Bibi para preguntarle si ya había comenzado a considerar opciones universitarias. Ella se animó inmediatamente y comenzó a hablar con entusiasmo sobre sus planes. Les compartió que había enviado solicitudes a varias universidades de la Ivy League, ya que aspiraba a ingresar a una institución prestigiosa como la mía. Se mostraba esperanzada y optimista, aguardando respuesta de las instituciones a las que había aplicado. Era reconfortante verla tan entusiasmada por su futuro, especialmente después de las dificultades que había enfrentado en la secundaria. Mis padres escuchaban atentamente asintiendo mientras ella hablaba,
pero luego dirigieron su atención hacia mí. Hubo un momento de silencio, y la manera en que me miraron se sentía diferente, como si tuvieran algo serio que discutir conmigo. Tan pronto como mi padre comenzó a hablar, pude percibir cierto nerviosismo en su voz. Inició mencionando que, dado que Vivi pronto ingresaría a la universidad, él y mi madre habían analizado la situación entre ellos y habían llegado a una decisión muy difícil. Expresó que ya no podrían continuar cubriendo mis gastos universitarios en adelante. Permanecí sentada, atónita, sin comprender completamente lo que estaban comunicando. Mi madre intervino tratando de suavizar el impacto y explicó cómo siempre habían deseado renovar la casa, pero no podían hacerlo anteriormente porque estaban muy ocupados apoyándome financieramente. Ahora, con Vivi a punto de comenzar la universidad, tendrían que recurrir aún más a sus ahorros, lo que podría resultar en insuficientes fondos para su jubilación. Señaló que era razonable que yo comenzara a hacerme cargo de mi educación, ya que era una adulta, y ellos no podían financiar la educación de ambas. Mi mente estaba acelerada. ¿Cómo se suponía que cubriría mis propios gastos universitarios? Apenas contaba con suficientes ahorros para mantenerme durante un par de meses, a pesar de tener un empleo de medio tiempo. La idea de solicitar préstamos para cubrir el resto de mi educación me generaba una gran ansiedad. Me faltaban solo 2 años para graduarme y ahora me informaban que tendría que arreglármelas por mi cuenta en términos financieros. Observé a Vivi, quien parecía tan sorprendida y preocupada como yo. No parecía justo. Ella acababa de graduarse después de reprobar en múltiples ocasiones y aunque me alegraba sinceramente por ella, la idea de tener que valerme por mí misma mientras mis padres continuaban apoyándola financieramente se sentía como una injusticia. Pregunté a mis padres si planeaban cubrir solo 2 años de la educación universitaria de Vivi también, como habían hecho conmigo, y si ella también tendría que hacerse cargo después de eso. Evitaron el contacto visual, y el silencio que siguió fue suficiente para obtener mi respuesta. Mi madre comenzó a explicar que Vivi era la menor y requería mayor atención, por lo que cubrirían toda su educación universitaria. De lo contrario, existía el riesgo de que abandonara la universidad por completo. Ella y mi padre no comprendían por qué me encontraba tan molesta. Para ellos tenía lógica. Vivi necesitaba su apoyo y yo ya era lo suficientemente mayor para valerme por mí misma. Pero para mí, se sentía como si me estuvieran abandonando a mitad de algo que habían iniciado. Intenté argumentar para hacerles ver lo injusto de la situación. No les estaba pidiendo que financiaran completamente mi vida. Solo deseaba que mantuvieran el compromiso que habían adquirido conmigo, tal como lo harían con Vivi. Pero me interrumpieron. El tono de mi padre se tornó más irritado. Me sugirió que si no podía cubrir los gastos, entonces podría tomar un año sabático de la universidad. Señaló que interrumpir temporalmente los estudios universitarios no era algo tan grave y que podría trabajar dobles turnos para ahorrar más dinero y luego retomar mis estudios para completar mi título más adelante. La perspectiva de tomar un año sabático de la universidad, de retrasar mi graduación, se sentía como una pesadilla, y aunque comprendía que las finanzas estaban limitadas, dolía ver lo fácilmente que estaban dispuestos a realizar ese sacrificio por Vivi, pero no por mí. Desde esa difícil conversación durante la cena, me encontraba completamente desorientada sobre mis siguientes pasos. Vivi estaba tan molesta con nuestros padres como yo, pero le insistí que no discutiera más con ellos. Le advertí que si presionaba demasiado, podrían retirar también su apoyo financiero para la universidad, dejándola en la misma situación que yo, teniendo que resolver cómo cubrir todos los gastos por su cuenta. Lo último que deseaba era que ambas nos encontráramos atrapadas en esta complicada situación. Hace unos días, sorprendentemente fue Vivi quien me sugirió contactar a nuestros abuelos maternos para solicitar ayuda. Gozan de una posición económica estable y durante nuestra infancia, tanto Vivi como yo habíamos compartido mucho tiempo con ellos. Residían en otra ciudad, y aunque había transcurrido tiempo desde mi última visita, decidí tomar el autobús para verlos personalmente. Sentía que representaban mi última esperanza. Al llegar, mis abuelos se mostraron gratamente sorprendidos por mi visita. Estaban encantados de recibirme, y su cálida bienvenida me tranquilizó un poco, aunque la inquietud en mi interior no desapareció por completo. Desconocían el verdadero motivo de mi visita, y me sentía culpable por no poder simplemente disfrutar del momento sin tener que mencionar mis dificultades financieras. Después de instalarme, finalmente reuní el valor para ser sincera con ellos.
Les relaté toda la situación con mis padres, cómo habían decidido suspender el financiamiento de mi universidad y cómo ahora me encontraba sin medios para cubrir los costos. Intenté mantener la compostura, pero resultaba difícil no emocionarme. Podía percibir la preocupación en sus rostros mientras hablaba, pero escucharon atentamente sin interrumpir. Entonces, con el corazón acelerado, les pregunté si podrían facilitarme un préstamo para ayudar a cubrir mis gastos universitarios. Me aseguré de enfatizar que sería un préstamo temporal y prometí reembolsar la totalidad tan pronto como me fuera posible. Hablaba con absoluta sinceridad. No quería que interpretaran mi solicitud como una simple petición sin compromiso de devolución. Deseaba que comprendieran mi compromiso de reintegrar cada centavo, aunque solicitar ayuda me generaba una sensación de culpabilidad que no podía ignorar incluso mientras esperaba su respuesta. Sin embargo, mis abuelos parecían desconcertados por mi petición. Intercambiaron miradas de confusión, y entonces mi abuelo cuestionó por qué necesitaría recursos adicionales cuando ya contaba con un fondo universitario. Lo miré igualmente confundida y pregunté, ¿qué fondo universitario? Fue entonces cuando mi abuelo reveló algo que me dejó completamente atónita. Me explicó que tanto él como mi abuela habían establecido 2 fondos universitarios independientes años atrás, uno destinado para mí y otro para Vivi. Después de cumplir mis 18 años, habían confiado ambos fondos a mis padres, con el entendimiento de que los administrarían y utilizarían exclusivamente para nuestra educación. Aparentemente, así era como mis padres habían estado cubriendo mis cuotas universitarias hasta ese momento. Mis abuelos creían que tanto Vivi como yo estábamos respaldadas financieramente y sugirieron que simplemente debía solicitar a mis padres el dinero que había sido reservado para mí. Me quedé sin palabras. Observé a mis abuelos, incrédula, intentando asimilar lo que me estaban comunicando. Mis padres jamás habían mencionado la existencia de un fondo universitario, ni a mí ni a Vivi. Durante años, habíamos estado convencidas de que nuestros padres financiaban nuestra educación con sus propios recursos. Mi mente se llenó de interrogantes. ¿Por qué mis padres habían ocultado esta información? ¿Qué destino había tenido el dinero? ¿En qué lo estarían utilizando si no era para nuestros gastos universitarios? Me sentía profundamente indignada y traicionada. Todo este tiempo, me habían hecho considerar la posibilidad de solicitar préstamos o abandonar mis estudios mientras disponían de este fondo, que podría cubrir fácilmente todos los gastos. La situación carecía de sentido. En ese mismo momento, desde la casa de mis abuelos, llamé a mi madre y activé el altavoz para que mis abuelos pudieran escuchar la conversación completa. No deseaba que hubiera malentendidos y quería esclarecer la situación de una vez por todas. Cuando respondió, le pregunté directamente sobre el fondo universitario que mis abuelos supuestamente les habían confiado para mí. Se produjo una pausa al otro lado de la línea y pude notar inmediatamente que la había tomado por sorpresa. Su vacilación solo incrementó mis sospechas. Estaba intentando determinar cómo manejar la situación y me cuestionó quién me había proporcionado tal información errónea. Fue entonces cuando le informé que habían sido mis abuelos quienes me revelaron esta información después de que acudí a ellos en busca de ayuda económica. En ese momento, pude percibir que se tensó. Se mostró furiosa porque había visitado a mis abuelos sin consultarle previamente e intentó explicar, argumentando que los recursos que sus padres le habían entregado no constituían específicamente un fondo universitario destinado a mí, sino más bien un fondo familiar general. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, mi abuelo, que había permanecido en silencio, intervino. Señaló con firmeza que cuando les había entregado el dinero, había sido muy explícito respecto a que estaba destinado específicamente para la educación universitaria mía y de Vivi, no como un fondo familiar general. Le preguntó severamente dónde planeaban utilizar los recursos si no era para cubrir mis gastos universitarios durante los 2 años restantes. Mi madre guardó silencio después de escucharlo, como si no supiera cómo responder. Luego manifestó que necesitaría consultar con mi padre al respecto, ya que él era quien administraba sus finanzas. Su actitud nerviosa y evasiva solo incrementó mis sospechas. Era como si la hubieran descubierto en una mentira, o al menos en algo que habían intentado mantener oculto de mí. Posteriormente, me envió un mensaje expresando su indignación, argumentando que no tenía derecho a reunirme con mis abuelos a sus espaldas.
Me acusó de actuar incorrectamente al permitir que sus padres escucharan nuestra conversación sin su conocimiento. ¿Soy yo quien actuó mal por intentar descubrir qué sucedió con el fondo universitario que mis abuelos habían reservado para mí? Actualización 1. Siguiendo las sugerencias de muchos, mis abuelos y yo decidimos confrontar directamente a mis padres para descubrir la verdad. Al llegar a su casa, mi abuelo fue directo al asunto. Inmediatamente abordó el motivo de nuestra visita, exigiendo explicaciones sobre el fondo universitario. Sin ambajes, cuestionó por qué se negaban repentinamente a cubrir mis gastos universitarios cuando el dinero destinado para mi educación había sido un obsequio de él y mi abuela. Mi padre intentó explicar algo relacionado con la insuficiencia de los fondos para mis gastos, pero mi abuelo llegó preparado con evidencia. Sin vacilación, presentó una serie de documentos financieros que detallaban exactamente cuánto dinero había ahorrado a lo largo de los años para mi educación universitaria y posteriormente entregado a mis padres. Déjenme aclarar, era una suma considerable, más que suficiente para cubrir los 4 años completos de mis gastos universitarios e incluso más. No pude contener más mi frustración. Enfrenté a mis padres directamente cuestionándoles por qué nunca habían mencionado la existencia de este fondo universitario. Les señalé la angustia que había experimentado durante los días recientes, intentando encontrar soluciones. ¿Cómo podían permitir conscientemente que atravesara por esta situación sin revelarme nunca la verdad? Fue entonces cuando mi madre finalmente se quebró y confesó. Admitió, con evidente remordimiento en su voz, que gradualmente habían comenzado a utilizar mi fondo universitario. Inicialmente, habían destinado una porción significativa para atender las necesidades de Vivi. Resultó que todas aquellas ocasiones en que Vivi había reprobado la secundaria y mis padres habían intervenido para pagar sus cuotas en escuelas privadas repetidamente, o contratar tutores costosos para asistirla, habían estado utilizando mi fondo universitario para hacerlo. Siempre había supuesto que estaban utilizando sus propios ahorros o realizando sacrificios, pero en realidad estaban comprometiendo mi futuro para sostener el de ella. Mi madre también reveló que en ocasiones habían utilizado el dinero incluso para financiar diversos viajes vacacionales que ella y papá habían realizado a lo largo de los años. Mis padres reconocieron que el teléfono nuevo de Vivi, su automóvil actual, efectivamente, todo había sido adquirido con mi fondo universitario. Como consecuencia de todo esto, junto con las cuotas que ya habían cubierto por mí durante estos últimos 2 años en la universidad, mi fondo universitario, que mis abuelos habían acumulado tan meticulosamente durante años, ahora estaba completamente agotado. Sin embargo, el fondo universitario de Vivi permanecía intacto en su totalidad. Señalé cómo parecía justo entonces que cubrieran mis semestres restantes utilizando su fondo, ya que habían empleado mi dinero en ella también a lo largo de los años. En este momento mi padre intervino intentando disuadirme. Me recordó que yo era su hija más madura, la hija sin complicaciones que siempre encontraba la manera de resolver las situaciones por sí misma. Me instó a no utilizar el fondo universitario de Vivi para cubrir mis gastos, argumentando que si lo hacía, sus recursos universitarios también se agotarían y entonces ella tendría que enfrentar dificultades. Me recordó que Vivi siempre había necesitado más apoyo que yo y que como su hermana mayor no debería estar solicitando sus recursos. Era como si esperara que comprendiera e incluso aprobara su razonamiento. La implicación era clara. Mis padres claramente consideraban que mis sacrificios estaban de alguna manera justificados porque en su perspectiva yo era lo suficientemente resiliente para manejar las consecuencias de sus acciones, mientras que Vivi, quien siempre había sido más dependiente de ellos, no podía. Escuchar sus palabras fue devastador. Mis abuelos estaban absolutamente indignados cuando se reveló toda la magnitud de las acciones de mis padres. Mi abuela declaró abiertamente que me respaldaría completamente si decidía emprender acciones legales contra mis padres por el uso indebido del fondo universitario que había sido destinado para mi futuro. No había consideración en su voz mientras señalaba que las acciones de mis padres no solo eran moralmente incorrectas, sino también legalmente cuestionables. Mis padres, evidentemente alarmados en este punto, intentaron argumentar y justificar su comportamiento. Buscaron excusas afirmando que habían actuado según lo que consideraban mejor para la familia, pero a estas alturas sus palabras carecían de credibilidad. Mi abuelo había escuchado suficiente y los interrumpió.
Les recordó enfáticamente que hace 2 años les había obsequiado generosamente la residencia familiar en la que ahora habitaban. Lo había hecho para que pudieran concentrarse en criar una familia sin la preocupación de adquirir una vivienda. Fue un gesto de amor y apoyo. Nunca les había exigido pago de alquiler ni amenazado con desalojarlos. Pero ahora, observando cómo habían utilizado egoístamente los recursos destinados a mi educación universitaria, empleándolos no solo en beneficio propio, sino también en su otra hija, en las cuotas escolares de Vivi, gastos de tutores, su automóvil, sus dispositivos electrónicos. Era excesivo para tolerar y ya no podía depositar su confianza en ellos. Mi abuelo declaró que necesitaban aprender una lección. Les informó que consultaría con un abogado y transferiría la escritura de la propiedad de su nombre al mío. Al hacerlo, me convertiría en la propietaria legítima de la casa. Mi abuelo añadió sin vacilación que si así lo deseaba, podría incluso solicitar su desalojo completo. Alternativamente, si deseaban continuar residiendo allí, deberían comenzar a pagarme renta. Y con esos ingresos, podría cubrir los gastos universitarios que me habían obligado a asumir independientemente. Mis padres quedaron sin palabras. Apenas podía contener la satisfacción que surgía en mi interior. Por primera vez durante esta terrible situación, mis padres, que habían estado tomando decisiones egoístas secretamente durante años y priorizándose a sí mismos y a Vivi a costa mía, finalmente experimentarían las consecuencias de sus acciones. Actualización 2. Me disculpo por no actualizar durante las últimas 2 semanas. Para quienes se preguntan sobre el paradero de mi hermana durante la intensa confrontación entre mis abuelos y padres, no lo mencioné en mi actualización anterior, pero mi hermana se encontraba celebrando con sus amistades en una residencia junto al lago. Aparentemente, ella estaba disfrutando de esta escapada, que fue un obsequio de mis padres por haber finalmente logrado completar la secundaria. Al confrontar a mis padres sobre esto, su respuesta resultó casi irrisoria. Argumentaron que Vivi necesitaba relajarse después de todo el estrés académico. ¿Pueden imaginar tal descaro? Mientras yo prácticamente suplicaba y luchaba intensamente solo para conseguir que cubrieran mis gastos universitarios, aquellos que deberían haber estado ya garantizados por mi fondo universitario no tenían reparo alguno en permitir que la menor disfrutara de una celebración costosa. La disparidad en el trato es verdaderamente indignante. Actualización 3. Traigo noticias positivas. Cumpliendo su palabra, mi abuelo procedió y la escritura de la propiedad ha sido oficialmente transferida a mi nombre. Ahora soy la propietaria legítima de nuestra residencia familiar. La sensación de empoderamiento que experimento es incomparable. Durante tanto tiempo me he sentido impotente ante las decisiones de mis padres, pero ahora el control reside firmemente en mis manos. Naturalmente, mis padres están profundamente molestos conmigo. Esperaban continuar en la propiedad sin enfrentar consecuencias, pero esa época ha concluido. A pesar de su enojo, mantuve mi posición y les presenté 2 alternativas. Podían desocupar la vivienda dentro de 1 mes o permanecer, pero prepararse para comenzar a pagar renta a partir del mes siguiente. No había espacio para negociación. Resulta casi irónico. Después de todas las dificultades que me han hecho atravesar, ahora son ellos quienes enfrentan una decisión compleja. Desde entonces, mis padres han estado implorando el perdón de mi abuelo, y mi padre incluso ha ofrecido utilizar sus ahorros personales y vender el automóvil de Vivi si fuera necesario para cubrir mis gastos universitarios. Sin embargo, mi abuelo se mantiene firme en su decisión. Vivi está ahora completamente al tanto de la situación. Para responder a las numerosas preguntas en los comentarios, deseo aclarar que ella nunca participó en las decisiones de nuestros padres, ni siquiera conocía la existencia de nuestros fondos universitarios. Aunque gran parte de los recursos se destinaron a su educación y comodidades, ella no era quien tomaba las decisiones. De hecho, ha demostrado una solidaridad extraordinaria durante toda esta difícil situación. Al enterarse de la magnitud total de las acciones de nuestros padres, compartió mi indignación. Está molesta con ellos por la mala administración del fondo universitario y la traición no solo a mi confianza, sino también a la que nuestros abuelos habían depositado en ellos. Es reconfortante contar con su apoyo. Finalmente, me siento profundamente agradecida con mis abuelos por todo. No puedo imaginar cómo habría manejado esta situación sin su intervención. Mi gratitud hacia ellos supera cualquier expresión verbal posible.